Las peores pesadillas empiezan siempre con una historia. ¿Te atreves a escucharla? Bienvenidos a The Fear Within. Se supone que la hora de acostarse es un acontecimiento feliz para un niño cansado, pero para mí era aterradora. Mientras que algunos niños se quejan de que los acuesten antes de que hayan terminado de ver una película o de jugar a su videojuego favorito, cuando yo era niño, la noche era algo que realmente temía. En algún lugar de mi mente, de hecho, todavía lo es. Como persona de ciencias que soy, no puedo demostrar que lo que me ocurrió fuera objetivamente real, pero puedo jurar que lo que experimenté fue auténtico horror. Un miedo que, en mi vida, me alegra decirlo, nunca ha sido igualado. Os lo contaré lo mejor que pueda, y haced con ello lo que queráis, pero me alegrará desahogarme. No recuerdo exactamente cuándo empezó, pero mi miedo a dormirme parecía corresponderse con mi traslado a una habitación propia. Yo tenía entonces 8 años y hasta entonces había compartido habitación con mi hermano mayor. Como es perfectamente comprensible para un niño 5 años mayor que yo, mi hermano acabó deseando una habitación propia y, en consecuencia, me dieron la habitación del fondo de la casa. Era una habitación pequeña, estrecha y extrañamente alargada. Lo bastante grande para una cama y un par de cómodas, pero no mucho más. En realidad, no podía quejarme porque incluso a esa edad comprendía que no teníamos una casa grande y no tenía motivos reales para estar decepcionado, ya que mi familia era cariñosa y atenta. Fue una infancia feliz, o al menos durante el día. Una ventana solitaria daba a nuestro jardín trasero. Nada fuera de lo común, pero incluso durante el día, la luz que se colaba en aquella habitación parecía casi vacilante. Como a mi hermano le regalaron una cama nueva, a mí me dieron las literas que solíamos compartir. Y aunque me disgustaba dormir solo, me entusiasmaba la idea de poder dormir en la litera de arriba, que me parecía mucho más aventurera. Desde la primera noche, recuerdo una extraña sensación de inquietud que se deslizaba lentamente desde el fondo de mi mente. Estaba tumbado en la litera de arriba, mirando los muñecos y coches esparcidos por alfombra verde y azul. Mientras se desarrollaban batallas y aventuras imaginarias entre los juguetes del suelo, no podía evitar sentir que mis ojos eran atraídos lentamente hacia la litera de abajo, como si algo se moviera en el rabillo del ojo, algo que no quería ser visto. La litera estaba vacía, impecablemente confeccionada con una manta azul oscuro bien metida que cubría parcialmente 2 almohadas blancas bastante sosas. En aquel momento no le di importancia, era un niño, y el ruido que se colaba por debajo de mi puerta procedente del televisor de mis padres me bañaba en una cálida sensación de seguridad y bienestar, así que me quedé dormido. Cuando uno se despierta de un sueño profundo y siente que algo se mueve o se agita, puede tardar unos instantes en comprender realmente lo que está ocurriendo. La niebla del sueño se cierne sobre tus ojos y oídos, incluso cuando estás lúcido. Pero algo se movía, de eso no había duda. Al principio no estaba seguro de lo que era. Todo estaba oscuro, casi negro como el carbón, pero entraba suficiente luz del exterior para delinear aquella habitación estrechamente sofocante. 2 pensamientos aparecieron en mi mente casi simultáneamente. El primero, que mis padres estaban en la cama, porque el resto de la casa estaba oscura y en silencio. El segundo pensamiento giró en torno al ruido. Un ruido que, obviamente, me había despertado. A medida que los últimos resquicios del sueño se marchitaban de mi mente, el ruido adoptaba una forma más familiar. A veces, los sonidos más simples pueden ser los más inquietantes. Un viento frío que silba en un árbol, los pasos de un vecino incómodamente cerca, o en este caso, el simple sonido de las sábanas de la cama crujiendo en la oscuridad. Y eso era. Las sábanas de la cama crujían en la oscuridad, como si alguien estuviera intentando ponerse demasiado cómodo en la litera de abajo. Me quedé allí, incrédulo, pensando que el ruido era fruto de mi imaginación o tal vez mi gato había encontrado un lugar cómodo para pasar la noche. Fue entonces cuando me fijé en la puerta de la habitación, cerrada como estaba cuando me dormí. Quizá mi madre me había visitado y el gato se había colado en mi habitación. Sí, debía de ser eso. Me volví hacia la pared y cerré los ojos con la vana esperanza de volver a dormirme. Al moverme, cesó el susurro de debajo de mí. Pensé que debía de haber molestado a mi gato,
pero enseguida me di cuenta de que el visitante de la litera de abajo era mucho menos mundano que mi mascota intentando dormir, y mucho más siniestro. Como si se hubiera dado cuenta de mi presencia y le hubiera disgustado, el perturbado durmiente empezó a dar vueltas violentamente, como un niño con una rabieta en la cama. Podía oír cómo las sábanas se retorcían con creciente ferocidad. Entonces, el miedo se apoderó de mí, no como la sutil sensación de inquietud que había experimentado antes, sino ahora potente y aterradora. El corazón se me aceleró mientras mis ojos, presas del pánico, escrutaban la oscuridad casi impenetrable. Solté un grito. Como la mayoría de los niños pequeños, grité instintivamente a mi madre. Oí que algo se agitaba al otro lado de la casa, pero cuando empezaba a respirar aliviado porque mis padres vinieran a salvarme, las literas empezaron de pronto a sacudirse violentamente, como si las hubiera sacudido un terremoto chocando contra la pared. Podía oír cómo las sábanas que había debajo de mí se agitaban como atormentadas por la malicia. No quise saltar para ponerme a salvo, pues temía que la cosa de la litera de abajo alargara la mano y me agarrara, arrastrándome a la oscuridad. Así que me quedé allí, con los nudillos blancos apretando mi propia manta como un sudario de protección. La espera me pareció eterna. Por fin, y afortunadamente, la puerta se abrió de golpe, y yo yací bañado en luz, mientras la litera de abajo, el lugar de descanso de mi indeseado visitante, yacía vacía y en paz. Lloré, y mi madre me consoló. Lágrimas de miedo seguidas de alivio corrían por mi cara. Sin embargo, entre el horror y el alivio, no le dije por qué estaba tan alterado. No puedo explicarlo, pero era como si lo que había estado en aquella litera fuera a volver si hablaba de ello o pronunciaba una sola sílaba sobre su existencia. No sé si eso era cierto, pero de niño sentía como si aquella amenaza invisible permaneciera cerca, escuchando. Mi madre se tumbó en la litera vacía, prometiéndome quedarse allí hasta por la mañana. Con el tiempo, mi ansiedad disminuyó. El cansancio me empujó de nuevo hacia el sueño, pero seguía inquieto, despertándome varias veces momentáneamente con el ruido de las sábanas al crujir. Recuerdo que el día siguiente quería ir a cualquier parte, estar en cualquier parte, menos en aquella habitación estrecha y sofocante. Era sábado y jugaba al aire libre muy contento con mis amigos. Aunque nuestra casa no era grande, teníamos la suerte de contar con un largo jardín en pendiente en la parte trasera. Jugábamos allá a menudo, ya que la mayor parte estaba cubierta de maleza y podíamos escondernos entre los arbustos, trepar el enorme roble que sobresalía por encima de todo e imaginarnos fácilmente en medio de una gran aventura en alguna indómita tierra exótica. A pesar de lo divertido que era todo, de vez en cuando mi mirada se volvía hacia esa pequeña ventana, ordinaria, leve e inocua, pero para mí ese delgado límite era una mirilla hacia una extraña y fría caja de terror. Fuera, el exuberante entorno verde de nuestro jardín, lleno de los rostros sonrientes de mis amigos, no podía apagar la sensación rastrera que me subía por la espina dorsal y me ponía los pelos de punta. La sensación de algo en esa habitación observándome jugar, esperando la noche en la que estaría solo, ansiosamente lleno de odio. Puede que te suene extraño, pero cuando mis padres me metieron de nuevo en aquella habitación para pasar la noche, no dije nada. No protesté, ni siquiera puse una excusa de por qué no podía dormir allí. Sencilla y oscamente, entré en aquella habitación, subí los pocos escalones hasta la litera de arriba y esperé. De adulto contaría a todo el mundo mi experiencia, pero incluso a esa edad me sentía casi tonto por hablar de algo de lo que realmente no tenía pruebas. Sin embargo, mentiría si dijera que ese era mi principal motivo. Seguía pensando que aquella cosa se enfurecería si hablaba de ella. Es curioso cómo ciertas palabras pueden permanecer ocultas en tu mente, por muy flagrantes u obvias que sean. Una palabra vino a mí aquella segunda noche, tumbado allí en la oscuridad, solo, asustado, consciente de un cambio putrefacto en la atmósfera, un espesamiento del aire, como si algo lo hubiera desplazado. Al oír los primeros giros casuales de las sábanas de la cama de abajo, el primer aumento ansioso de los latidos de mi corazón al darme cuenta de que algo estaba de nuevo en la litera de abajo, esa palabra,
una palabra que había sido enviada al exilio se filtró por mi conciencia, librándose de toda represión, jadeando, gritando, grabándose y esculpiéndose en mi mente. Fantasma. Mientras pensaba esto, me di cuenta de que mi inoportuno visitante había dejado de moverse. Las sábanas yacían tranquilas e inactivas, pero habían sido sustituidas por algo mucho más horribles. Una respiración lenta, rítmica y áspera brotaba y se escapaba de lo que había debajo. Podía imaginar su pecho subiendo y bajando con cada respiración sórdida, jadeante y entrecortada. Me estremecí y deseé, más allá de toda esperanza, que se marchara sin ocurrir nada. La casa yacía como la noche anterior, envuelta en un espeso manto de oscuridad. Reinaba el silencio, salvo por el aliento pervertido en mi compañero de litera, que aún no había sido visto. Yo estaba aterrorizado. Solo quería que esa cosa se fuera, que me dejara en paz. ¿Qué quería? Entonces ocurrió algo inconfundiblemente escalofriante. Se movió. Se movía de un modo distinto al anterior. Cuando se arrojaba por la litera de abajo, parecía desenfrenado, sin propósito, casi animal. Este movimiento, sin embargo, estaba impulsado por la conciencia, con un propósito, con un objetivo en mente. Aquella cosa que yacía en la oscuridad, que parecía querer aterrorizar a un niño, se incorporó con calma y despreocupación. Su respiración entrecortada se había hecho más fuerte, ya que ahora solo un colchón y unos endebles listones de madera separaban mi cuerpo del aliento sobrenatural que había debajo. Me quedé tumbado, con los ojos llenos de lágrimas. Por mis venas corría un miedo que ni tú ni nadie puede expresar con palabras. No habría creído que este miedo pudiera ser mayor, pero estaba muy equivocado. Imaginé el aspecto que tendría esa cosa, allí sentada, enumerando desde debajo de mi colchón, con la esperanza de captar el más mínimo indicio de que estaba despierto. La imaginación se convirtió entonces en una realidad desconcertante. Empezó a tocar los listones de madera sobre los que se asentaba mi colchón. Parecía acariciarlos con cuidado, pasando lo que yo imaginaba que eran dedos y manos por la superficie de la madera. Luego, con gran fuerza, se clavó furiosamente entre dos listones en el colchón. Incluso a través del acolchado sentí como si alguien me hubiera clavado los dedos en el costado. Lancé un grito descomunal y la cosa que resollaba, temblaba y se movía en la litera de abajo respondió del mismo modo, haciendo vibrar violentamente la litera como había hecho la noche anterior. Pequeños copos de pintura cayeron sobre mi manta desde la pared, mientras el armazón de la cama la raspaba hacia adelante y hacia atrás. Una vez más me bañó la luz y allí estaba mi madre, cariñosa, atenta como siempre, con un abrazo reconfortante y palabras tranquilizadoras que acabaron por dominar mi histeria. Por supuesto me preguntó qué me pasaba, pero yo no podía decirlo, no me atrevía. Simplemente dije una palabra una y otra vez y otra vez. Pesadilla. Este patrón de acontecimientos continuó durante semanas, si no meses. Noche tras noche me despertaba con el crujido de las sábanas. Cada vez gritaba para no dar tiempo a esa abominación a que me pinchara y me palpara. Con cada grito, la cama se sacudía violentamente, deteniéndose con la llegada de mi madre, que pasaba el resto de la noche en la litera de abajo, aparentemente ajena a la siniestra fuerza que torturaba a su hijo cada noche. Por el camino me las arreglé para fingir estar enfermo unas cuantas veces e inventar otras razones poco veraces para dormir en la cama de mis padres. Con el tiempo puedes llegar a insensibilizarte de casi cualquier cosa, por horrible que sea. Me había dado cuenta de que, por la razón que fuera, esa cosa no podía hacerme daño cuando mi madre estaba presente. Estoy seguro de que lo mismo habría ocurrido con mi padre, pero por muy cariñoso que fuera, despertarle del sueño era casi imposible. Al cabo de unos meses, me había acostumbrado a mi visitante nocturno. No lo confundáis con una amistad sobrenatural, yo lo detestaba. Aún le temía mucho, pues casi podía percibir sus deseos y su personalidad, si es que podía llamársela así. Una personalidad llena de un odio pervertido y retorcido, pero anhelante de mí, quizás sobre todas las cosas.
mis mayores temores se hicieron realidad en invierno. Los días se hacían cortos y las noches más largas no hacían sino propiciar más oportunidades a este desgraciado. Fue una época difícil para mi familia. Mi abuela, una mujer maravillosamente amable y gentil, se había deteriorado mucho desde la muerte de mi abuelo. Mi madre hacía todo lo posible por mantenerla en la comunidad el mayor tiempo posible. Sin embargo, la demencia es una enfermedad cruel y degenerativa que le roba a una persona sus recuerdos día a día. Pronto no nos reconoció a ninguno de nosotros y quedó claro que había que trasladarla de su casa a una residencia de ancianos. Antes de que pudieran trasladarla, mi abuela pasó unas noches especialmente difíciles y mi madre decidió que se quedaría con ella. Por mucho que quisiera a mi abuela y no sintiera más que angustia por su enfermedad, hasta el día de hoy me siento culpable de que mis primeros pensamientos no fueran sobre ella, sino sobre lo que podría hacer mi visitante nocturno si se percataba de la ausencia de mi madre. Su presencia era lo único que estaba seguro de que me protegía de todo el horror del alcance de esa cosa. Aquel día volví corriendo del colegio e inmediatamente arranqué las sábanas y el colchón de la litera inferior. Quité todos los listones y coloqué un viejo escritorio, una cómoda y algunas sillas que guardábamos en un armario donde solía estar la litera inferior. Le dije a mi padre que estaba haciéndome un despacho, lo cual le pareció adorable, pero que me aspen si le doy a esa cosa un lugar donde dormir una noche más. Al oscurecer me quedé tumbado, sabiendo que mi madre no estaba en casa. No sabía qué hacer. Mi único impulso fue colarme en su joyero y coger un pequeño crucifijo familiar que había visto allí antes. Aunque mi familia no era muy religiosa a esa edad, yo aún creía en Dios y esperaba que, de algún modo, esto me protegiera. Aunque temeroso y ansioso, mientras agarraba fuertemente con una mano el crucifijo que tenía debajo de la almohada, al final me entró el sueño y, mientras me adormecía, esperaba despertarme por la mañana sin incidencias. Por desgracia, aquella noche fue la más terrorífica de todas. Me desperté poco a poco. La habitación volvía a estar a oscuras. A medida que mis ojos se adaptaban, pude distinguir poco a poco la ventana y la puerta, y las paredes, algunos juguetes en una estantería, y incluso hoy en día me estremezco al pensarlo, porque no había ningún ruido, ningún crujido de sábanas, ningún movimiento. La habitación parecía sin vida, pero no vacía. El visitante nocturno, esa cosa inoportuna, jadeante y llena de odio que me había aterrorizado noche tras noche, no estaba en la litera de abajo, estaba en mi cama. Abrí la boca para gritar, pero no salió nada. El terror más absoluto me había quitado el sonido de la voz. Me quedé inmóvil. Si no podía gritar, no quería que supiera que estaba despierto. Aún no lo había visto, solo podía sentirlo. Estaba oculto bajo mi manta. Podía ver su silueta y sentir su presencia, pero no me atreví a mirar. Su peso me oprimía, una sensación que nunca olvidaré. Cuando digo que pasaron horas, no exagero. Allí, tumbado, inmóvil en la oscuridad, me sentía como un niño asustado y atemorizado. Si hubiera sido durante los meses de verano, ya habría amanecido, pero la garra del invierno es larga e implacable, y yo sabía que faltarían horas para el amanecer, un amanecer que yo anhelaba. Era un niño tímido por naturaleza, pero llegué a un punto de ruptura, un momento en el que ya no podía esperar más, en el que ya no podía sobrevivir bajo esta abominación intimidantemente desviada. A veces el miedo puede desgastarte, convertirte en una cáscara de nervios que solo deja un mínimo rastro de ti. Tenía que salir de esa cama. Entonces me acordé del crucifijo. Mi mano seguía debajo de la almohada, pero estaba vacía. Moví lentamente la muñeca para encontrarlo, minimizando lo mejor que pude el sonido y las vibraciones causadas. Pero no lo encontré. O lo había tirado de la litera de arriba o no podía ni pensar en ello. Me lo habrían quitado de la mano. Sin el crucifijo perdí toda esperanza. Incluso a una edad tan temprana, uno puede ser muy consciente de lo que es la muerte y tenerle un miedo intenso. Sabía que iba a morir en aquella cama si permanecía allí, inactivo, pasivo y sin hacer nada. Tenía que dejar atrás aquella habitación, pero ¿cómo?
¿Debía saltar de la cama y esperar llegar hasta la puerta? ¿Y si es más rápido que yo? ¿O debería deslizar lentamente fuera de la litera superior, esperando no molestar a mi extraño compañero de cama? Al darme cuenta de que no se había agitado cuando me moví tratando de encontrar el crucifijo, empecé a tener los pensamientos más extraños. ¿Y si estaba dormido? No había respirado desde que me desperté. Tal vez estaba descansando, creyendo que por fin me había atrapado, que por fin estaba en sus manos. O tal vez estaba jugando conmigo. Al fin y al cabo, llevaba incontables noches haciéndolo, y ahora que me tenía debajo, inmovilizado contra el colchón, y sin madre que me protegiera, tal vez estaba aguantando, saboreando su victoria hasta el último momento, como un animal salvaje saboreando su presa. Intenté respirar lo más superficialmente posible y, haciendo acopio de todo el valor que pude, me acerqué lentamente con la mano derecha y empecé a quitarme la manta de encima. Lo que encontré bajo aquella manta casi me paró el corazón. No lo vi, pero al mover la manta, mi mano rozó algo suave y frío, algo que parecía inconfundiblemente una mano enjuta. Contuve la respiración aterrorizado, pues estaba seguro de que ahora debía saber que estaba despierto. Nada. No se agitaba, se sentía muerto. Al cabo de unos instantes, coloqué la mano con cuidado más abajo de la manta y palpé un antebrazo delgado y mal formado. Mi confianza y mi casi retorcido sentido de la curiosidad aumentaron a medida que bajaba más, hasta un músculo del bíceps desproporcionadamente más grande. El brazo estaba extendido sobre mi pecho, con la mano apoyada en mi hombro izquierdo, como si me hubiera agarrado mientras dormía. Me di cuenta de que tendría que mover aquel apéndice cadavérico si quería escapar de sus garras. Por alguna razón, la sensación de ropa desgarrada y harapienta en el hombro de este invasor nocturno me detuvo en seco. El miedo volvió a hincárseme en el estómago y en el pecho mientras retiraba la mano con asco al sentir el tacto del pelo revuelto y grasiento. No me atreví a tocarle la cara, aunque aún hoy me pregunto qué habría sentido. Dios mío, se movió. Se movió, fue sutil, pero su agarre en mi hombro y a través de mi cuerpo se fortaleció. No brotaron lágrimas, pero Dios, cómo quería llorar. Mientras su mano y su brazo se enroscaban lentamente a mi alrededor, mi pierna derecha rozó la fría pared contra la que yacía la cama. De todo lo que me ocurrió en aquella habitación, esto fue lo más extraño. Me di cuenta de que aquella cosa aferrada y rancia que se deleitaba violando la cama de un niño no estaba completamente encima de mí. Estaba sobresaliendo de la pared como una araña saliendo de su guarida. De repente, su agarre pasó de un lento apretón a un súbito estrujón. Tiró y arañó de mi ropa como si temiera que la oportunidad pasara pronto. Luché contra él, pero su escuálido brazo era demasiado fuerte para mí. Su cabeza se levantó, retorciéndose y contorsionándose bajo la manta. Me di cuenta de a dónde me llevaba. A la pared. Luché por mi vida, lloré y de repente recuperé la voz. Grité, pero nadie vino. Entonces comprendí por qué estaba tan ansioso por atacar de repente. ¿Por qué esta cosa tenía que tenerme ahora? Por mi ventana, esa ventana que parecía representar tanta malicia desde fuera, se colaba la esperanza, los primeros rayos de sol. Luché aún más, sabiendo que si podía aguantar, pronto se iría. Mientras luchaba por mi vida, el parásito sobrenatural se movió, subiendo lentamente por mi pecho. Su cabeza, asomando ahora por debajo de la manta, resollando, tosiendo, carraspeando. No recuerdo sus rasgos, solo recuerdo su aliento contra mi cara, fétido y frío como el hielo. Cuando el sol se asomó por el horizonte, aquel lugar oscuro, aquella habitación sofocante de desprecio, se lavó, se bañó de luz solar. Me desmayé cuando sus escuálidos dedos me rodearon el cuello, exprimiéndome la vida. Me desperté con mi padre ofreciéndose a prepararme el desayuno. Un espectáculo maravilloso. Había sobrevivido a la experiencia más horrible de mi vida hasta entonces. Aparté la cama de la pared, dejando atrás los muebles que creía que impedirían que aquella cosa se llevara a una cama. No me imaginaba que intentaría llevarse la cama y a mí. Pasaron semanas sin incidencias,
pero una noche fría y helada me desperté con el sonido de los muebles donde antes estaban las literas, vibrando violentamente. En un momento pasó. Me quedé tumbado, seguro de que oía un silbido lejano, procedente de lo más profundo de la pared, que finalmente se desvaneció en la distancia. Nunca había contado esta historia a nadie. Todavía hoy me entran sudores fríos cuando oigo el ruido de las sábanas por la noche o un resoplido provocado por un resfriado común. Y desde luego, nunca duermo con la cama pegada a la pared. Llamadlo superstición si queréis, pero, como ya he dicho, no puedo descartar explicaciones convencionales como la parálisis del sueño, la alucinación o la de una imaginación hiperactiva. Pero lo que sí puedo decir es lo siguiente. Al año siguiente me dieron una habitación más grande al otro lado de la casa y mis padres tomaron aquel lugar extrañamente asfixiante y alargado como dormitorio. Dijeron que no necesitaban una habitación tan grande, solo lo suficiente para una cama y algunas cosas. Duraron 10 días. Nos mudamos el día 11. Si os ha gustado el episodio, no olvidéis seguirme en mis redes sociales. Podéis encontrarme en Twitter e Instagram como @fearwithin_, donde comparto más contenido y os mantengo al día con las novedades del podcast.